Hola, ¿cómo están? Les habla su servidor, Cristian Ponce, esta vez para referirnos a la película The Matrix o Matrix. Esta película, como todos ustedes saben, ha sido objeto de muchas interpretaciones filosóficas que nos hablan acerca de un despertar, de vivir en un mundo de fantasías, pero en esta oportunidad yo les voy a revelar el verdadero significado de la película The Matrix. Prepárate, porque podrás apreciar en toda su magnitud esta obra una vez que obtengas la verdadera explicación, la verdadera interpretación, el verdadero significado que hay en esta fantástica película de Matrix. Bueno, lo primero que vamos a decir es que esta película habla acerca de ateísmo. Así es, señoras y señores. Esta película se trata acerca del ateísmo. Para tu información, solamente el 2% de la población mundial se reconoce abiertamente como ateo. Una persona que niega la posibilidad de que pueda existir alguno de los dioses que ha propuesto la humanidad a través de su historia. Esta minoría que a través del tiempo ha ido creciendo y se supone que ha incrementado su número, ya que el 25 a 26% de los habitantes del mundo hoy día se considera sin religión, sin Dios, sin fe, pero de ahí a considerarse ateo abiertamente y negar la posibilidad de la existencia de los dioses, tenemos tan solo ese 2%. Por lo tanto, podemos ver que la primera pista que nos da la película es que hay un pequeño porcentaje de personas que no vive en un mundo de fantasías y de sueños, sino que ha logrado despertar al mundo real. Ese es el primer dato que nos muestra que esta película habla acerca del ateísmo. La proporción es lógica, la proporción es correcta. Las personas que despiertan al mundo real de una u otra forma son esa pequeña minoría del resto que se diferencia del resto de los habitantes de este planeta en esta época actual. Dice Morfeo en cierta parte de la película que hubo un primer hombre que se dio cuenta de la realidad y que comenzó, por supuesto, a liberar al resto. ¿Ya? Y este hombre se dio cuenta de la realidad y podía modificar la Matrix a su antojo. ¿Qué es la Matrix? La Matrix es el entorno, el planeta, la realidad en la que nosotros vivimos, pero mentalmente. Nosotros vivimos en una realidad, despertamos a un mundo en el cual nos conectan desde pequeños a esta Matrix con la inoculación del virus de la fe, el virus de las creencias. Y entonces entramos a este mundo de sueños donde entendemos que existen seres mitológicos, seres invisibles, milagros que se pueden llevar a cabo sin explicaciones físicas o sin explicaciones científicas, milagros que son fruto de la fe, supuestamente. Bueno, pero es Neo, precisamente, quien puede modificar la realidad de esos sueños y hacer milagros dentro de esos sueños, porque él precisamente conoce la realidad. Por lo tanto, el elegido, el que conoce la realidad, la verdad, y que puede realizar verdaderos milagros dentro de ese entorno, modificando esa realidad, que es la realidad misma en la cual vivimos en el fondo, es precisamente el elegido, quien vendría a ser la ciencia. Neo entonces representa al elegido, a la ciencia, esa ciencia que ha de volver a liberarnos de este yugo mental de las creencias en la Matrix en la cual nos encontramos. Y la ciencia precisamente realiza milagros verdaderos, es capaz de volar, literalmente, poder hacer volar a los hombres, ya tal como lo hace Neo, que él vuela. La ciencia es la que nos permite volar a nosotros,
y poder realizar verdaderos milagros, como por ejemplo devolver la vista a una persona ciega, devolver la audición a alguien que no puede oír, devolver un miembro, una mano, una pierna a alguna persona que los haya perdido, salvar a una persona que está siendo consumida por una enfermedad con un milagro científico, ¿cierto? Toda vez que tenemos las herramientas que son parte del saber, de enfrentarnos a una realidad en la cual la persona, ¿cierto?, que es de fe, la persona que está conectada todavía a la Matrix, no alcanza a ver esos milagros del elegido, sino que piensa que dentro de esta Matrix existen milagros prodigados por la magia, por el ser mágico llamado Dios. Now technically your device is on. Can you tell? Oh, that's exciting! Here, you can put it down for a second. Just get used to the sound. These are good things. That's a good. So what about like that got bongo one? Oh my god! Oh, everybody's gonna go. Here, take one. You're dropping like flies. They went all the way through. Take one. Just like that. It's okay. Hang on. Hang on. It's okay. Are you able to hear the sound of my voice? You are? Okay. We're going to pass these around because I knew we were going to need these. That's awesome. I know, you're going to sound loud. Your voice will sound loud. When you talk. We're on. Can you hear me? Can you hear me? Yeah? Can you hear my voice? How's it sound? I'm sorry. Can you hear your voice? Yeah. Wow. Yeah, you're gonna have to get used to that. What was that? Can you hear? Try to put this down. Can you hear my voice? Okay, what do you think? Hi, baby. Sounds good. I meant to bring some in here. We're gonna need them. Let me grab some for myself. I have some in my purse. I have some. That's good. Does it really? It's not awful. I'll take it. Okay. I know I look like an elderly munchkin, but do I sound like one now? You said you hear it. It's so weird. It doesn't sound funny at all. It doesn't sound funny at all. It doesn't. No. I'm not thinking nothing. It doesn't sound funny. It sounds good. It sounds good. It sounds good. Bueno, entonces ya tenemos claro que en Matrix el entorno o la Matrix propiamente tal es el mundo de las creencias, el mundo de la fe en el cual la mayoría de los seres humanos ha nacido y ha vivido.
desde ese punto de vista podríamos decir que hay distintas versiones de la Matrix. Algunas son más aceptables para el público en común, pero se tienen que ir siempre actualizando, modernizando y sacando nuevas versiones de esta Matrix, porque la gente también va despertando, se va desconectando. Y el arquitecto, esto ya estamos hablando de la segunda entrega de Matrix Recargado, el arquitecto le explica a Neo que los seres humanos no todos aceptan el programa, la programación de la Matrix, y por lo tanto se habían realizado varias versiones de la Matrix, incluso habían varias versiones del elegido en cada una de las Matrix. O sea, la ciencia en cada versión de las creencias, de la fe, en cada religión, la ciencia tiene una versión también del elegido para poder demostrar que esa Matrix es falsa. ¿Y cómo? Con evidencia científica. Es la evidencia científica, por ejemplo, en el caso de la Matrix en la cual viven los mormones, que es una Matrix donde José Smith es el profeta, donde las planchas de oro son el libro de Mormón que fue entregado a la raza humana para conocer los designios de Dios. En toda esa Matrix de los mormones entra el elegido, entra la ciencia, en este caso con un examen genético que demuestra que lo que dice el libro de Mormón es falso. Ahí tenemos al elegido para esa versión de la Matrix, porque el libro de Mormón enseña que Estados Unidos de Norteamérica fue poblado por tribus israelitas que venían huyendo, pero los exámenes genéticos actuales, modernos, han demostrado que Estados Unidos fue poblado por gente que pasó por el estrecho de Bering desde Europa del Norte, desde Asia del Norte. Así que ahí tenemos esa versión del elegido rompiendo y destruyendo la Matrix mormona. Pero se van creando nuevas Matrix a medida que las antiguas versiones van siendo ineficaces. Y hay otras versiones que se van actualizando, como la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica es la Matrix en su estado más, podríamos decir, cambiante o que se va actualizando con mayor frecuencia, y eso porque contiene dentro del software un programita llamado el Papa, el Santo Padre. Esa parte del programa de la Iglesia Católica, de la Matrix que ellos insertan en los niños pequeños, desde chiquititos, tiene también la información relativa a este ser que viene siendo un representante de Dios, del Dios en la tierra, del supuesto Dios. Y por lo tanto, esa Matrix se puede ir modificando. ¿Por qué? Porque este representante de Dios en la tierra es el que va aceptando o descartando las nuevas teorías que van apareciendo en el mundo. Por ejemplo, la Iglesia Católica hizo una modificación en su software de control mental, en su Matrix, cuando aceptó precisamente que la evolución era parte de la Biblia misma y que el relato de Génesis en realidad era un relato alegórico en sentido figurado, pero que explicaba precisamente todo este largo proceso llamado evolución. O sea que la evolución era compatible precisamente con la doctrina católica, cosa que todos sabemos que es totalmente y fue totalmente incompatible, y que muchos pagaron el precio más alto, el precio más caro, pagando con sus vidas incluso las restricciones que hacía la Iglesia Católica en el área científica. Pero vemos que finalmente esta Matrix es modificada, porque si no se modifica, todos los usuarios de esa Matrix van a quedar desconectados, porque el software ya no va a estar actualizado, y la gente que va a recibir información del elegido, o sea de Neo, o sea de la ciencia, va a darse cuenta del error, y esa gente ya no va a poder ser sometida por esa programación mental. Vamos a dejar hasta aquí este análisis, pero continuaremos en el video número 2. Hasta pronto.